En las últimas 3 semanas hemos visto algo de Cristo. Bueno, siempre vemos algo de Cristo en la palabra, tanto en las predicaciones como en las clases, pero miramos el bautismo del Señor, cómo Él cumplió toda la palabra de Dios. Después miramos el ejemplo perfecto ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, ¿verdad?, donde exhorta el apóstol Pablo a que haya un mismo sentir en todos, así como hubo en Cristo Jesús. Y el siguiente fue el perdón de pecados. Y el perdón de pecados, bueno, pues esto es el propósito de la predicación de la palabra, de que se reciba, de que se acepte y se obre en consecuencia. Así que en esta mañana Cristo establece el reino, edifica su iglesia. Ese es el tema de esta mañana, y vamos a abrir nuestra Biblia allá en la carta que Pablo escribe a los Colosenses. El apóstol Pablo, después de un trabajo arduo que hizo como misionero en Asia y luego después en Europa, bueno, al final él es hecho prisionero por sus enemigos y es puesto en la cárcel, primeramente allí en Jerusalén. Es llevado a Cesarea y después de allí él, apelando al César para no ser juzgado por los judíos que le querían matar, bueno, es llevado a Roma, y es allí en Roma donde él está alrededor de 2 años, un poco más de 2 años, y escribe diferentes cartas, 4 cartas. Una de ellas es a los Colosenses, ¿verdad? Y él dice: siempre orando por vosotros, en el versículo 3 del capítulo 1, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque él ha oído, ¿verdad?, del amor que la iglesia en Colosas tenía para el Señor Jesucristo, por la esperanza, dice el versículo 5, que os está guardada en los cielos. El apóstol Pedro dice: bendito sea el Dios y Padre, o más bien el apóstol Pablo a los Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El apóstol Pedro dice, por otro lado, ¿verdad?, que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Bueno, la oración del apóstol Pablo es para que tanto la iglesia en Colosa como en cualquier parte donde es predicado el evangelio, la iglesia sea llena de conocimiento, del conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Y esta es nuestra obra, es tanto de los maestros, que los que preparan sus clases, y maestras para los niños, para los jóvenes, y también los diferentes maestros, para que nosotros seamos edificados con la palabra. Dice en el versículo 9: por lo cual también nosotros, escribiéndole a los colosenses, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué seamos llenos de ese conocimiento? El apóstol Pablo dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en él, en el conocimiento de Dios. Bueno, la intención y el deseo de estar reunidos es para escuchar la lección, no para estar en nuestra propia actividad. Está bien, la lectura de la Biblia la podemos hacer en casa, pero ahorita estamos escuchando la exhortación. Esto es para cada uno de nosotros.
Dice en nuestra lección, en el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potestad de la gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Dice el versículo 11, fortalecidos. ¿Fortalecidos para qué? El apóstol Pablo dice que vendrán tiempos en su primera carta, capítulo 4, y versículos del 6 al 8, pero desde el 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y van a mandar cosas que no convienen, como lo oímos, como se enseña en nuestros días y a través de muchos años, ¿verdad? Y prohibirán casarse y mandar abstenerse de alimentos que Dios creó. Pero dice el versículo 5, el versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Si damos gracias por ello, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, el versículo 12 de nuestro texto de la lección, la edificación del reino y de la edificación de la iglesia, que todo es tanto el reino de Dios como la iglesia es lo mismo. Ahí lo leemos allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando él dice, edificaré mi iglesia, y en el siguiente texto le dice a Pedro y a los apóstoles, y a vosotros les daré las llaves del reino. ¿De cuál reino? Del reino de los cielos. ¿Cuál es esa llave del reino de los cielos? Es el Evangelio. Cuando el Evangelio es obedecido, la puerta para aquel que no ha escuchado o no ha obedecido el Evangelio se abre. Y esta es la facultad, esta es la obra de todo cristiano, predicar el Evangelio a aquellas gentes que aún no lo conocen, para que vengan al Señor. Y esa puerta, ¿verdad?, es abierta con el Evangelio, ¿verdad? Dice el versículo 12 de Colosenses 1, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. ¿Cómo nos hizo aptos? Dice, para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo nos hizo aptos? Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, recibimos el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Entonces, somos aptos para estar en la iglesia, para estar en el reino. Nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo a hacer ese sacrificio, para que por medio de ese sacrificio, es decir, su muerte crucificado en aquella cruz, en aquella Pascua que celebraba el pueblo de Israel en Jerusalén, y fue muerto y fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó por el poder de Dios. Y durante 40 días estuvo entre los apóstoles, entre los discípulos, perdón, entre todos y con todos los discípulos, apareciéndole algunos en diferentes tiempos. Y antes de ascender a los cielos, bueno, pues da el grande mandamiento, y de predicar el Evangelio, Marcos 15 y 16 dice, y por todo el mundo y predicar el Evangelio, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. En Mateo capítulo 28, versículo 19, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y luego la gran promesa que tenemos, como estaba mencionando nuestro hermano Antonio en su clase, ¿verdad? Él está con nosotros y nos fortalece, ¿verdad? Pablo dice, el texto que
leyó o que explicó nuestro hermano, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo está continuamente, día tras día, segundo tras segundo con nosotros. Y es la responsabilidad de nosotros de obedecer al Señor, ¿verdad? Entonces, antes de ascender, los apóstoles, ¿verdad? Que estaban antes de que sea alzado al cielo, los apóstoles están con el Señor y ellos le preguntan: Señor, ¿restituirás el reino en este tiempo? Y el apóstol Pablo les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Señor ha puesto en su sola potestad. Mas me seréis testigos, cuando dice: no se vayan a Jerusalén para que reciban poder, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el plan de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el plan divino para predicar el Evangelio. Y esto se cumplió, esto lo cumplieron en el primer siglo. Todo el mundo de aquel tiempo, que era el Imperio Romano, el Evangelio llegó a todos los rincones. En las evidencias externas hablan de que el apóstol Pablo llegó hasta lo más occidental del Imperio Romano. Y lo más occidental del Imperio Romano era lo que conocemos como la península ibérica, España, ¿verdad? Allá por Portugal, todo el norte de África, ¿verdad? Se llegó el Evangelio, toda Europa, Asia, en Arabia se predicó el Evangelio. Se cumple el plan de Dios. Y entonces el Señor es alzado y Él había dicho que Él iba a regresar. En el capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 42, ¿verdad? Del libro de los Hechos, ahí viene el establecimiento de la iglesia, la edificación de la iglesia, el establecimiento del reino en la tierra, y se hizo allí en Jerusalén. Se hizo un primer día de la semana. El apóstol Pedro, como a las 9 empezó su predicación, ¿verdad? Ahí dice Hechos, ¿verdad? En el libro de los Hechos, en el versículo 14, es la hora tercera del día, ¿verdad? Es decir, eran como las 9 de la mañana cuando estaban ahí reunidos todos los discípulos y muchos que habían estado allí y oyeron la predicación del apóstol Pedro, ¿verdad? Y el apóstol Pedro predicó entonces la palabra de Dios, del versículo 14 hasta el versículo 21, está predicando de lo que dicen los profetas, los salmos, acerca de Cristo, ¿verdad? Y luego, a partir del versículo 22, les predica el Evangelio, les habla de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando oyeron la terminación de la predicación del apóstol Pedro, en el versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36, ahí dice esto. ¿Qué sucedió? Bueno, la reacción de muchos cuando se vieron que habían cometido ese grande pecado, habían oído el Evangelio, lo habían creído, se arrepintieron. ¿Qué hacemos? ¿Ahora qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos, Hechos 2:38, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Esto es lo que hace apto a la persona como dice allí el apóstol Pablo a los colosenses, ¿verdad? Entonces ellos oyeron el Evangelio, ¿verdad? Y lo obedecieron. Dice el versículo 42 de Hechos 2: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron?
se añadieron al reino. Y Hechos 2:47 en la parte final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A cuál iglesia? A la iglesia que Cristo edificó. Solamente esa, es la única iglesia. La iglesia es posesión de Cristo. Cristo la ganó con su sangre. Vamos a ver tres asuntos. Hay dos reinos en el mundo. Hay dos reinos. Uno de ellos es el reino de las tinieblas. Y allí en ese reino de las tinieblas gobierna o está Satanás reinando, ¿verdad? Dice el versículo 3 de Efesios 2, ¿verdad? Entre los cuales, bueno, está hablando de los pecados. El apóstol Pablo les dice a los efesios, ¿verdad?, que ellos recibieron y él los dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad?, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el apóstol Pablo se incluye, dice, y esto éramos, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Él no dijo, en los cuales ustedes viven. Él se incluyó, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué vivían? ¿En qué vivíamos? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El reino de las tinieblas, estábamos en las tinieblas, pero el apóstol Pablo dice que con el evangelio Él nos dio vida, resucitamos y fuimos añadidos o entramos al reino de luz. Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice la escritura, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, por ti, por nosotros. Esto es lo que hizo Cristo, ¿verdad? Entonces, hay un reino de luz, un reino donde hay libertad, un reino en el que gobierna es el Señor. Y salimos de el reino de las tinieblas cuando obedecimos el evangelio. Primero en Juan capítulo 1 y versículos 5 y 6 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice el versículo 6, el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero Satanás siempre está tratando de hacernos caer y nos hace caer en pecado. Entonces, ¿qué hacemos? El apóstol Pablo escribe ahí en el siguiente capítulo, capítulo 2, versículo 1 en delante, ¿verdad? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. No solamente por los que estamos cerca, sino por los que están lejos. Y cuando dicen los que están lejos, se está refiriendo en distancia y en tiempo. Es decir, a 2000 años casi, ¿verdad? La sangre de Jesucristo, ¿verdad?, nos limpia de todo pecado. A casi 2000 años, Jesucristo intercede por nosotros. Está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Y nosotros nos arrepentimos cuando caemos en pecado y pedimos perdón en el nombre de Jesucristo. Una cosa que hay que entender, ¿verdad? Nosotros caemos en pecado
pero los demás viven en pecado, viven en pecado. Nosotros vivíamos en pecado, pero cuando escuchamos el Evangelio y lo creímos, nos arrepentimos, nos bautizamos, vivimos en el reino de la luz de Jesucristo, pero caemos en pecado y pedimos perdón por nuestros pecados arrepintiéndonos. Segundo asunto es, Cristo estableció el reino. Bueno, desde el principio del ministerio de Jesús y anteriormente el de Juan, el que bautizaba, empezaron arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y los judíos tenían una idea equivocada del reino. Ellos creían en un reino material, creían en un reino que iban a ser fuertes, que iban a ser siempre poderosos, ¿verdad? Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, el Señor ha efectuado un milagro y como 5,000 personas fueron alimentadas. Y en el capítulo 6 y versículos 33, vamos a ver. Cuando Jesús multiplicó los panes, ¿verdad? Allí dice la escritura que entonces le buscaban a Jesús para hacerle rey, porque ellos dicen, este es el Mesías, este es el profeta, ¿verdad? Que está anunciado desde el Antiguo Testamento, el que dijo Moisés, profeta de entre vuestros hermanos levantará Dios, a él oiréis, ¿verdad? Y entonces Jesús se apartó de allí, ¿verdad? Porque no era su tiempo, no, ellos creían en un reino de cosas materiales, un reino poderoso que echarían fuera de Palestina al ejército romano, las legiones romanas, ¿verdad? Y entonces allí ellos serían la cabeza del mundo, pero Dios mandó a su Hijo no a establecer un reino material, ¿verdad? Sino un reino espiritual. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, y versículos 36 y 37, cuando Pilatos está interrogando al Señor antes de mandarlo crucificar, antes de azotarlo, ¿verdad? Él le dice, ¿eres tú rey? ¿Lo dices tú por ti mismo o por algún otro? Dice, yo no soy judío para saber de las cosas de ustedes. Dice, yo para esto he nacido. Jesús dice, yo para esto he nacido, para ser rey. El Pilato le había dicho, no sabes que tengo potestad para darte la vida o para quitarte la vida. Y dice él, tú no tendrías esta potestad si no fuera dada por mi Padre. Entonces, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces vendrían las legiones para defenderme. Pero mi reino es espiritual, ¿verdad? En el reino espiritual libra de los pecados, no de la justicia humana. Nos libra el reino de los pecados, pero no de las injusticias o de la justicia que hay en el mundo. El reino espiritual trae abundancia para nuestro corazón espiritual, no para mi chequera, no para mi cuenta en el banco, no para eso. Trae riqueza espiritual, para mi corazón espiritual, que es la mente. Y podemos utilizar esa riqueza para defendernos, para enseñar, para hablar de Jesucristo. El reino espiritual trae paz para el alma, no la paz social, ¿verdad? Como está en muchas naciones, ¿verdad? Que no hay paz social, ¿verdad? Principalmente en los países latinoamericanos, ¿verdad? Que hay disturbios, no hay paz siempre en ellos, pero el reino espiritual no va a traer esa paz social. El reino espiritual trae paz para nuestra alma.
para aceptar las cosas que Dios ha puesto para nosotros. Tercer asunto, se puede pertenecer a este reino si tú no perteneces a él. Se puede pertenecer a este reino que Cristo estableció allí en Jerusalén, a esta iglesia que Cristo edificó allí en Jerusalén. En aquel año 33, un primer día de la semana, como a las 9 de la mañana, el Señor, Pedro, los apóstoles estaban hablando, Pedro predicó su primer sermón. Y ese día primero de la semana, Cristo estableció el reino en la tierra. Cristo edificó su iglesia. Y había mandado a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio. Así que ese mandamiento de Jesucristo es un mandamiento, no fue solamente dado exclusivamente para los apóstoles, sino para todo discípulo, para todo cristiano, para todo aquel que oye el evangelio, predicar el evangelio. ¿Para qué? Para que se conviertan de las tinieblas a la luz admirable, para que salgan del reino de las tinieblas, esclavizados a Satanás, y vengan al reino de la luz que está gobernando, que está reinando el Señor. Así que tú puedes pertenecer a este reino si aún no eres parte de él. ¿Cómo vas a hacerlo? ¿Cómo lo vas a hacer? No puedes hacerlo por ti mismo, no como dicen algunos pseudo predicadores, ¿verdad? Recibe a Cristo en tu corazón y es todo. Haz una oración y pon tu mano sobre el radio, sobre la televisión y serás salvo. No, nada de eso. Necesitas oír el evangelio, creerlo, creer ese mensaje, aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, arrepentirte de tus pecados y morir a los pecados bautizándote, siendo sepultado o sepultada en las aguas, siendo sumergido. El bautismo significa eso: inmersión, sumergir, sepultar en las aguas. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 6, versículo 4, porque somos sepultados juntamente con él, ¿verdad? Somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y luego dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. Y surge y viene la vida nueva, ¿verdad? Es entonces arrepintiéndonos. Nacemos del agua y del Espíritu. Juan capítulo 3, versículos 3 y versículo 5, ¿verdad? Cuando va Nicodemo a visitar a Jesús de noche, ¿verdad? Y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces. Y el Señor le dice, de cierto te digo, versículo 3, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. ¿Cómo puedo yo nacer? ¿Puede acaso un hombre viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le dice en el versículo 5, de cierto te digo, si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Tú puedes entrar en el reino. La invitación es la predicación, la exposición de este sermón en esta mañana. Pero tú puedes obedecerlo. Pero cantamos un himno. Piénsalo, medita en él y vamos a cantar un himno. Número 11. Vamos a entrar la primera y última estrofa. Número 11. Cantemos. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Ahí podré yo descansar al fiel amparo de su amor, muy cerca de mi Redentor. Seguro así lo encontraré, me
temor tendré, estando cerca de Jesús, rodeado siempre me veré, con los fulgores de su luz, muy cerca de mi Redentor, seguro así lo encontraré, me guardará del tentador, y ya de nada temeré. Vamos a orar, hermanos. Eterno y amado Padre Celestial, que moras en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Seguimos dándote gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial, porque todo lo que necesita el hombre, tú lo has proveído, Padre Celestial. El amor que tú tienes así al mundo, a la humanidad, a tu creación. Tú no lo dejaste sin nada, Padre Celestial, sino que le supliste todo. Y tu palabra, Señor, es lo más precioso que tenemos, Padre Celestial, es el tesoro más grande que tú has dejado al hombre para que podamos indagar, Padre Celestial, conocerte y saber, Señor, cuánto amaste tú al mundo. Enviaste a tu Hijo amado, Señor, para que Él diera su vida en rescate de la humanidad. Y así, Señor, podríamos tener el perdón de nuestros pecados al obedecer el mandamiento de Él. El evangelio tuyo, Padre Celestial, lo tenemos a nuestras manos. El mundo lo tiene a disposición para obedecer, para llegar a ser parte de tu reino, Señor. Aún no nos dejaste en un lugar donde podemos estar seguros, contemplando, Señor, tu regreso, contemplando nuestra vida eterna después de que pasemos esta vida. Gracias, Padre Celestial, porque tu iglesia que tú estableciste en aquel día, Padre Celestial, con tus apóstoles, sigue en pie hasta ahora, 2000 años después, y seguirá presente aquí tu reino, Padre Celestial, donde tú reinas hasta el día que tú regreses. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser parte de tu reino, parte de tu iglesia, y así, Señor, servirte cada día con nuestras vidas. Gracias por tu palabra, porque allí aprendemos todo lo que tú has hecho para con nosotros. Que llevemos este mensaje, Señor, que este mensaje sea de gran consolación para nosotros en nuestras luchas en este mundo. Sabemos, Señor, que la vida es dura, pero tú estás con nosotros. Jamás nos has dejado y nos dejarás solos. Ahora, Padre Celestial, en este día te sigamos dando gracias por las bendiciones espirituales que hay en tu Hijo amado. En este día, Señor, conviviremos ahora, Señor, unos con los otros en alimentos que se han preparado. Todo sea para la honra y gloria tuya. Gracias, Padre, por tu amado Hijo, por tu amor, tu misericordia. Te pidamos, Señor, que así nos bendigas. En el nombre de Cristo te lo pidamos todo. Amén. Amén.